Y bueno, y estamos con un invitado de lujo, como siempre. Estamos muy gratificados de que se haya llegado, cruzado toda la ciudad, y a veces es un poco difícil acceder porque acá cambiaron las direcciones de las calles, pero por supuesto que no ponen las señalizaciones correspondientes. Entonces es un sálvese quien pueda, porque eso es en Paraguay en línea genérica, porque uno quiere ir al campo o no sé dónde, y uno ve poca señalización, o a veces esas señalizaciones mínimas están escondidas, están detrás de árboles o qué sé yo, o con dificultad para aquel que maneja de que sean recepcionadas, que sean vistas. Y esa es una tarea que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no de ahora, de hace décadas, que nadie se percata, o si se percata como que no le dan importancia. Y eso es fundamental, porque imagínense, si nosotros mismos nos perdemos en nuestro propio territorio, si viene alguien de afuera, va a estar más perdido que perro en cancha de bocha. Bueno, y esa también es otra de las grandes cuestiones que hay que, aparentemente pequeñas cosas, como dice el tema de aquellas pequeñas cosas, como dice el tema de Serrat, pero que hacen también al mundo que debe de cambiar, el mundo nuestro. Y nosotros tenemos que hacer todo lo indecible y lo imposible para mejorar las cosas y para ir ajustando las clavijas en pos de algo mejor. Bueno, toda esa experiencia en el plano económico y con una visión también de 360 grados lo tiene el querido amigo y referente muy respetado, porque fue ministro de Hacienda acá, de este mundo de los números, ¿verdad? El mundo económico financiero, el querido Manuel Ferreira Bruschetti. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te va? Un gusto placer, estar contigo. gracias por venir. ¿Y qué café vos estás tomando? ¿No estás tomando el café de la casa? No, un café de Starbucks, porque vengo de una reunión. Starbucks. Sí. Bueno. No sé si se puede hablar. Pero por favor, si vos sos el que mandás acá. 28 grados tenemos acá en Asunción. Manuel Ferreira, hace rato es una de las voces más respetadas en el rubro que él maneja, domina desde hace muchos años, y siempre se lo lee, se lo escucha y con mucha atención, se lo respeta a Manuel Ferreira. Eso no es moco de pavo, ¿verdad? ¿Qué implica eso de que la gente respete tu trabajo? ¿Cómo se hace o se conforma o se proyecta esa respetabilidad desde tu prisma como ser humano que elegiste esta carrera? Qué sé yo, por ahí podías ser seguramente fabricante de zapatos, pero ibas a ser también una persona respetada en ese rubro. ¿Qué significa eso de que la gente quiera confiar en alguien, en este caso en Manuel Ferreira, con lo que vos llevas adelante? ¿Qué implica eso? ¿Mucho trabajo también? Bueno, yo creo que es una suma de cosas, ¿verdad? Por un lado, tenés una historia que te viene también de familia, ¿verdad? Yo tengo la suerte dentro de todo que he heredado los apellidos de mi padre y de mi madre, ¿verdad? Que bueno, que son conocidos, que en los momentos en que las cosas estuvieron duras, eran cerristas, quiero decir olimpistas. Que en el momento que las cosas estuvieron duras, porque siempre uno en su vida tiene cosas duras, creo yo, respondieron, ¿verdad? Y respondieron, hicieron lo que hacía falta para responder. Y eso se trae, me parece, de la cuna, Bruno, ¿verdad? Creo que, bueno, vos también venís de una familia de ese tipo, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema fundamental, y que juega un rol muy importante. Y después son
bueno, años de quemarse la ceja estudiando. ¿verdad? ¿Cuántos? Y yo estudié, bueno, yo hice ingeniería un tiempito, ¿verdad? Ingeniería. Sí, a mí me gustaban las matemáticas cuando terminé el colegio y decidí ¿San José? San José, sí. Ah. Y decidí seguir ingeniería. Estuve 2 años en la facultad y después tomé la decisión de salir. Una de las mejores decisiones que tomé, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y porque te aburrieron las... Y no, me di cuenta, uno tal vez pierde un poco la perspectiva cuando es chico, ¿verdad? Sí, claro. Y Uno dice, prueba siempre. claro, y esto es lo mío y después resulta que no es lo tuyo cuando empezás un poco a conocer más. La Facultad de Ingeniería me dejó el conocimiento de la matemática que me ha sido muy útil toda mi vida. La Facultad de Economía tiene mucha matemática, ¿verdad? Pero el nivel que se aprendía, por lo menos en aquella época en la Facultad de Ingeniería de la Nacional, era superlativo, ¿verdad? Sí. Altos profesores, exponentes que quemaban pestañas también y eran muy respetados, entre Claro, paréntesis. Sequia, no sé si oíste ¿Cómo hablar de no? esos nombres, Pujol, ¿verdad? ¿Cómo no? Por favor. Grandes eminencias de la Facultad de Ingeniería. Me quedó así, tal es así que yo después entré a Economía, hice 6 años de la carrera de Economía en la Católica y yo le enseñaba a mi compañero matemáticas, ¿verdad? Sí. Después me fui a Inglaterra, bueno, terminé, trabajé un tiempito, me fui a Inglaterra, hice una maestría en la Universidad de Essex en Inglaterra. Essex, sí, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Estuve 1 año en Inglaterra Sí, y después me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos en la Universidad de Massachusetts. también. Estuve 6 años ahí. Sí, 7 Sí. ya. Sí, entonces de carrera universitaria tengo 13. Así que más los 2 de ingeniería que 15, ¿verdad? Entonces tengo muchos años de estudio. Realmente creo yo que te abre mucho la cabeza, ¿verdad? Y 30 en el plano profesional, más o menos. Claro, y más o menos eso, ¿verdad? A ver, yo volví a Paraguay en el 97, ¿verdad? Ser ministro de Hacienda te da un know-how, no solamente por el hecho de ser ministro de Hacienda, ¿verdad? Sino uno aprende cosas ahí adentro, estando ahí adentro. Mira, te voy a decir una cosa. El día que vos te sentás en la primera clase de economía en la Facultad de Economía, te enseñan la definición de economía, ¿verdad? Te dicen qué es la economía. Y la economía dice, es la definición de Lionel Robbins, ¿verdad? Un gran economista, que dice, la economía es la administración y la discusión de temas vinculados a recursos escasos y necesidades ilimitadas. Dice. Recursos escasos y necesidades ilimitadas. Porque todo el mundo quiere Claro. lo que sea. Si yo te ofrezco dinero, ¿cuál es el máximo que querés? Y en realidad no hay máximo, ¿verdad? Querés todo lo que puedas, ¿verdad? Pero no hay esa cantidad de dinero. Entonces, los recursos que yo te puedo facilitar de alguna manera, ya sea vendiéndote o comprando, o como sea, ¿verdad? O dándote, son escasos relativamente a las necesidades que uno tiene. El Ministerio de Hacienda, sentí esa definición cada minuto que estás ahí. El Ministerio de Economía hoy, ¿verdad? Sentís cada minuto porque hay tantas necesidades y no existe el dinero para todo. Claro, no existe el dinero para todo. No existe, ni no va a existir nunca. No existe acá, no existe en Europa, no existe en Estados Unidos. Y en Países mucho Argentina más sí, ricos. en Argentina sí. Y en Argentina trataron de que exista, ¿verdad? Pero entonces terminás entendiendo en carne propia eso, ¿verdad? En carne propia. Pero decime, la honestidad ¿va de la mano con un ministro de Hacienda? ¿O eso es muy escaso? O sea, digamos, esa conjunción es muy escasa. En líneas genéricas te hablo. Mira, yo te puedo hablar de los ministros de Hacienda paraguayos de los últimos 20 y pico de años. Y creo que en todos los casos fue gente honesta.
nosotros podemos disentir tal vez en alguna aproximación de algún tema, tener algún tipo de diferencia con todos los que me antecedieron en el cargo y los que me claro, sucedieron en el cargo, pero tienen pensamientos distintos. en algunos temas, no en todos, hay muchas coincidencias también, ¿verdad? Muchas coincidencias. Creo que hay más coincidencias hoy que disidencias, sí. ¿verdad? Pero creo que un factor común en todos los casos ha sido la honestidad. Qué bueno. Y eso es muy positivo para el país. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos directo al grano porque hay 2 o 3 temas interesantes que estuvieron inclusive titulares. Leímos no solamente acá, sino en Brasil en este caso. Ese impuesto que aplicó el Brasil a la soja. Y saliste vos con un atinado comentario a decir que nos beneficia, o sea, aquellos industriales, aquellos, ¿cómo se llama? Los que manejan la soja acá, los sojeros, tienen que estar alertas porque eso va a beneficiar a los productores de soja, lo que ahora Brasil está imprimiendo respecto a impuestos. No sé de qué se trata esto. O sea, Lula cambió el norte impositivo allá respecto a esta producción de soja y están dolidos los sojeros allá y nosotros estamos aplaudiendo exageradamente lo que está pasando allá. ¿Cómo vos pintás ese panorama? Me decía una persona la otra vez, la izquierda te hace de repente estos favores, ¿verdad? Sí, la izquierda te hace. Entonces, una sobrecarga tributaria en Brasil hace que la soja paraguaya valga más, ¿verdad? De última. ¿Qué es lo que pasa? Para ellos también. O sea, que nosotros tengamos más facilidad. Más precio, básicamente. Sí. Te digo más o menos cuál es la situación. Sí. Son 2 impuestos. Se llaman el PIS y el COFINS. Son, obviamente... Son siglas esas, ¿verdad? No recuerdo exactamente qué quería decir cada una. Pero todo esto más o menos alcanza un valor de alrededor de un 9,5%. Eso es mucho. Bueno, lo que es importante es lo siguiente. Cuando vos comprás insumos para hacer soja en Brasil, comprás agroquímicos, comprás fertilizantes, cualquier otro insumo que tengas, pagás PIS y COFINS. Siempre se pagó eso. Claro, y se te queda un crédito fiscal. Pero eso siempre se pagó. Siempre se pagó, hace muchos años. Pero se queda un crédito fiscal y funciona más o menos como funciona el IVA en Paraguay. ¿Cómo funciona el IVA en Paraguay? Yo me voy y compro, no sé, un teléfono celular. Ese teléfono celular me venden en $1,100, digo un número cualquiera, y de esos $1,100, 100 es IVA, ¿verdad? Cuando yo vendo la mercadería que sea la que venda, en tu caso, por ejemplo, publicidad, ¿verdad? Para tus programas, vos vas a darte la vuelta y vas a vender, vamos a suponer, por 2,200, ¿verdad? O vamos a suponer, para hacerlo más fácil, 1,650, 1,500 más 150 de IVA, ¿verdad? Entonces, tenés 1,650, vos tenés un IVA crédito de 150 y tenés un IVA, perdón, tenés un IVA venta de 150 y tenés un IVA costo de 100. La diferencia entre los dos hace que termines pagando 50, ¿verdad? Eso es lo que le tenés que arrimar al fisco, ¿verdad? En el caso del PIS y COFINS funciona exactamente igual. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el gobierno brasileño? De Lula, sí. Sacó una resolución el martes pasado, creo que era 4 de junio, ¿verdad? Sacó una resolución donde ningún crédito fiscal del PIS y COFINS se puede utilizar. Con lo cual, al vender la soja, tenés que transferir el 9,5% de ambos impuestos, tenés que transferirle directamente al fisco. Cuando que antes te iba a servir para descontar ese 9,5% de alguna manera. Y ahora no. Y ahora no podés descontar. Entonces,
O sea, sale más caro para estos productores. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El PIS y el COFINS que ellos usan de sus insumos se volvió un costo para ellos. Claro, sale más caro. Se volvió un costo. Entonces, ¿qué hicieron los agricultores brasileños que ahora están en etapa de comercialización? Brasil es un monstruo, Bruno. Brasil es, por lejos hoy, el mayor productor de soja del mundo. Es la octava potencia económica. Sí, pero el primero en soja. En soja. Más que en Estados Unidos. Sí, los brasileros este año hicieron 145 millones de toneladas de soja. Los americanos se espera que hagan en el orden de las 120. Cabeza a cabeza más o menos. No tan cabeza a cabeza. No tan, Brasil creció 4 millones y medio de hectáreas en los últimos 2 años. Exponencialmente. Imagínate vos que en Paraguay se plantan 3.300.000 hectáreas de soja. O sea, creció 1,5 veces Paraguay en 2 años. Claro. Se calcula que Brasil tiene alrededor de 95 millones de hectáreas de campos degradados, que es donde están creciendo en soja, para seguir creciendo. Para que vos tengas una idea, Paraguay tiene 40 millones de hectáreas, todo, incluido, no sé, el patio de tu casa, la mía, todo, ¿verdad? 40 millones de hectáreas. O sea, ellos pueden crecer 2,5 veces Paraguay todavía en su área sembrada. Qué bárbaro. Decime, ¿y en qué nos beneficia, o en qué beneficia a los productores sojeros paraguayos o los que están acá en nuestro territorio esta decisión del gobierno de Lula? ¿Y cómo se podría aplicar para que beneficie monetariamente a esta gente que trabaja también denodadamente y compite, ¿verdad? Porque competencia hay en todo y en todos los rubros. ¿En qué nos beneficia a nosotros esto? Bueno, lo que pasó con esto es que ahora esta decisión, que es una decisión del Ejecutivo brasilero, pasa a la Cámara de Diputados y se tiene que refrendar. ¿Y se va a hacer eso? Entre tanto, ¿qué hicieron los agricultores brasileños? Frenaron la venta de soja. Frenaron. Pararon la venta de soja. Entonces, volvemos al tema de los recursos escasos, ¿verdad? La escasez, que es un tema importante en la economía, lo que hizo es se achicó la cantidad de soja comercializada por el mayor vendedor del mundo hoy, que es el Brasil, y eso afectó 2 cosas. Afectó, en primer lugar, afectó el precio de Chicago. Chicago es el mercado de referencia por antonomasia, digamos, antonomasia, sí. de la soja. Es el mercado de futuro más importante del mundo. La soja ha subido en el orden más o menos de $5 ya en ese mercado en 2 días. Y después hay otro valor. En Paraguay se comercializa soja de la siguiente manera. Vos firmás un contrato de granos, se llama, y ese contrato tiene 2 valores. El precio, que normalmente se utiliza en el mercado de Chicago, y lo que se llama el premio, que en realidad el premio es un descuento. Es un descuento que se hace sobre el valor de Chicago, ¿verdad? Ese descuento, ese premio, hace 15 días en Paraguay estaba en $48 en el puerto de Asunción. En otras palabras, vos entregabas en el puerto de Asunción una tonelada de soja y en la tonelada de soja valía el precio del mercado de Chicago menos 48. Menos. Por más que se llama premio, en realidad es un castigo, ¿verdad? Un castigo, menos. ¿Qué es la diferencia, digamos, entre el precio de Asunción y el precio de Chicago, ¿verdad? Ahí está incluido el flete, está incluido el seguro para llevar la soja hasta ese lugar, y está también la ganancia seguramente del exportador, ¿verdad? Ese premio de 48 en los últimos 15 días bajó a 24. O sea, bajó $24. Te descuentan $24 menos y subió el precio final. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y este es un tema que no es menor.
¿verdad? Muy importante lo que estás diciendo, che. ¿Qué es lo que estaba pasando en Paraguay? Si vos comparabas el precio del año pasado, más o menos $550, con relación al precio de este año, más o menos $430. Se perdían $120 por tonelada de soja. Se perdían. Sí. Normalmente el premio del que yo te hablo es una medición de la incertidumbre. ¿Por qué una medición de la incertidumbre? Quiere decir que cuando yo planto soja, normalmente acá se planta soja en la región oriental entre septiembre y octubre de cada año. Yo no sé cuánto voy a cosechar, porque no sé cómo me va a venir la campaña, no sé cómo me va a venir el clima, etcétera, etcétera. Entonces el premio suele ser alto. ¿Qué te digo? Premio alto, $70. Estos eran los premios más o menos que había. A medida que te vas acercando al cierre de la campaña, a la cosecha final, que en Paraguay no hay más soja casi en el 30 de abril. Entonces, a medida que te vas acercando, ya sabes cuánto se cosechó, ya sabes si fue bien, si fue mal. Ya tenés el físico, la soja física. El premio iba bajando. El año pasado, para que tengas una idea, ese premio en esta misma época estaba en $3. ¿Sí? O sea, tu descuento sobre el mercado de Chicago era $3. Mucho menos. Claro, hasta hace 15 días estaba en $48. ¿Y por qué eso es? Porque como te decía, Brasil es un monstruo. Y como es un monstruo, entra con tantos granos al mercado mundial que inunda el mercado. Entonces Brasil, ¿qué es lo que hace? Brasil llega a su pico de venta entre los meses de abril y mayo, más o menos, que es cuando cosecha gran parte de su producción. Vos imagínate, ¿te acordás que el año pasado hubo una mala producción de soja en la Argentina? Argentina es el tercer productor mundial, ¿no es? Tercer. Sí, no es un porotito. ¿Y Paraguay qué lugar ocupa? Nosotros estamos en el sexto puesto. Pero primero está Brasil, después viene Estados Unidos, después viene Argentina, después viene Canadá y después viene China. Imagínate el tamaño de los otros países. Y ahí viene Paraguay. Imagínate el tamaño de Paraguay comparado con los otros 5 países que te cité antes. Impresionante. Son unos gigantes, países gigantes. Pero quiere decir que estamos haciendo bien las cosas en ese rubro. Claro, nosotros, por ejemplo, estamos produciendo más soja que Rusia, por decirte. Increíble. ¿Qué voy a decir? Pero en Rusia no se puede hacer soja, se puede hacer soja en Rusia. Que es el país más grande del mundo, ¿verdad? Sí, territorialmente. Y China hace 20 millones de toneladas de soja, nosotros hacemos 10. No estamos muy lejos de un país gigante como China. Entonces, esta situación, en Argentina el año pasado viene una sequía fea. Argentina, que esperaba producir 50 millones de toneladas, produjo 25 el año pasado. La mitad. La mitad. Todo el mundo esperaba que esa caída del tercer productor mundial haga que el precio de la soja suba. Pero Brasil produjo 30 millones de toneladas más que el año anterior. O sea, compensó lo que perdió Argentina y un poco más otra vez encima. Qué notable. Este año esperaban ellos producir 160 millones de toneladas. Le viene una sequía bastante fuerte en la zona de Mato Grosso, que es la principal zona productora de Brasil. Y después le vinieron estas inundaciones. Lluvia, claro. Estas inundaciones en la zona de Río Grande, que es el segundo estado productor del Brasil. Neutralizó todo. Claro, esto hizo que las cosas sean distintas. Sí, se perdieron más o menos unas 15 millones de toneladas en Brasil. Pero eso es más o menos una pérdida del orden del 10% para el Brasil, ¿verdad? Y ahora, con esta decisión tributaria que toma Brasil, los brasileros están frenando la producción y los paraguayos, que estaban esperando que mejore la soja, el precio de la soja, están
jugando un partido distinto. Están empezando a sacar esa soja. ¿Que va a consistir en qué cosa? O sea, Entre los meses de... Te digo esto porque esto creo que es muy llamativo. Entre los meses de marzo y abril de este año, le entraron al Paraguay 500 millones de dólares menos. a menos. Menos. Claro. 60% de esto es por diferencia de precio. Y 40% es por diferencia de cantidad. O sea, se entregó menos soja. Esto no tiene ningún sentido. La parte de la cantidad no tiene ningún sentido porque nosotros produjimos este año más o menos lo mismo que el año pasado. Pero la gente estaba tratando de no entregar su soja esperando que suba un poco el precio, ¿verdad? Sí, reteniendo eso para... Reteniendo. Y fíjate lo que pasó con el dólar. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar pasa en esos meses de valores de 7.250, 80 a valores de alrededor de 7.530 que están hoy. Sube. Empieza a subir porque el gran aportante de divisas en el Paraguay es el grano de soja. Y después la carne. Y también la carne, ¿verdad? Pero el principal Es la soja. es la soja. Imagínate vos que con una soja 500, con 10 millones de toneladas, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. ¿verdad? Decime, y nos beneficia todo esto, lo que pasa en Brasil, a los productores paraguayos. ¿Y cómo canalizan ellos ese beneficio que están, digamos, esperando que suceda? Digamos, ¿cómo ellos tienen que vender al brasileño o cómo es la No. Nosotros, nuestro principal comprador de granos hoy es la Argentina. Ah, directamente la Argentina. Sí. La Argentina ¿En tiene... qué porcentaje? ¿En un 70%? Sí, más incluso. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Sí. De la producción total, De la producción total. un 70%. No, de la exportación. De la exportación total de soja de Paraguay. Un 70% Sí, fíjate que hay una para la particularidad. Argentina. ¿eh? Hay una particularidad en esto. Brasil es un país que... ¿La soja para qué sirve? Buena pregunta. La soja se hace un proceso industrial que se llama crushing, ¿verdad? Que es un proceso químico. En ese proceso químico se separa el aceite de la harina. La harina es un material proteico. El aceite, bueno, es aceite, ¿verdad? Se usa como aceite sobre todo para consumo humano y para otras cosas. Y la harina se usa básicamente como forraje. Cualquier ración animal, y te estoy hablando lo que vos quieras engordar, lo engordás con 70% de carbohidratos y 30% de proteínas. Pasate comiendo chipaguazú todo el día y vas a ver cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Verdad? Entonces, las raciones animales, pero te estoy hablando de pollo, de cerdo, de oveja, de vacuno, de pescado, lo que vos quieras. Todo se engorda con una mezcla de raciones similares a esa, ¿verdad? 30% de proteína y 40% 70% de carbohidratos. Respecto al porcentaje que se haga. Claro. Argentina tiene el mayor poder de crushing de soja del mundo hoy. ¿Así? Alrededor de la zona de Rosario. Alrededor de la zona de Rosario hay no sé cuántas fábricas que hacen este proceso. ¿Y acá no podemos hacer eso? Tenemos también acá. Acá nosotros tenemos una capacidad de crushing de más o menos 4,5 millones de toneladas. De las 10 que producimos, más o menos. Pero Argentina tiene una capacidad de crushing del orden de las 60 millones de toneladas. Brasil, que es el mayor exportador hoy de pollos, de cerdos y de vacunos del mundo. ¿Sí? También, aparte de ser el de soja, también es de estos tres. JBS. Lo que hace es consume su aceite. Vos te vas a un supermercado en el Brasil y vas a encontrar aceite de soja. Vos te vas a un supermercado en Argentina
Y siendo un gran productor argentino de soja, no vas a encontrar prácticamente aceite de soja. El aceite que encontrar en una góndola de supermercado es de maíz, es de girasol, es de oliva. Aceite de oliva, sí. Pero no encontrás aceite de soja. En Brasil sí encontrás mucho aceite de soja. Los brasileños consumen el aceite de soja y engordan pollo, cerdo, vaca con esa proteína. La proteína paraguaya, Sí. por la zona geográfica donde estamos, es 1%, tiene 1% más de proteína la soja, y eso es muchísimo, que la soja argentina, por la latitud también, ¿verdad? Entonces, les sirve a los argentinos comprar soja paraguaya, procesarla y mezclar con su aceite y con su harina para poder levantar el nivel proteico. Porque eso hace que su aceite y su harina valga más. Sí, decime, vos decís comprar soja paraguaya, pero si Argentina es el tercer productor de soja del mundo, ¿por qué tiene que comprar más todavía? Porque su poder industrial es más grande que su producción. Fíjate que yo te dije más o menos 50 millones de toneladas. Ellos están comprando hoy. Este es un negocio muy intraempresa, ¿verdad? Entonces, una empresa como Cargill le compra. Sí. Cargill Argentina le compra a Cargill Paraguay. O le compra a Cargill Bolivia. Compran soja boliviana también. ¿Verdad? Y Bolivia también produce soja, ¿verdad? Sí, en menor volumen que nosotros. 3 millones de toneladas más o menos hacen en Bolivia, ¿verdad? Pero ellos van comprando soja boliviana y paraguaya y tienen un régimen tributario en la Argentina que se llama el régimen de admisión temporaria. Entra la soja paraguaya, se pone en un silo separado, se procesa y se exporta harina y aceite. Muy similar al programa de Maquila, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, que traemos un cable, importamos un cable, lo trenzamos, ¿verdad? Y exportamos cableados a las fábricas de San Paulo, ¿verdad? Entonces, es un proceso muy similar, solo que en el área agrícola, ¿verdad? En síntesis, para ir a otra cosa, porque es importante lo que va a venir también. Este nuevo impuesto o impuestos en Brasil benefician a Paraguay. Y está encareciendo la producción de soja en el Brasil. Encareciendo. Encareciendo, sí. Y entonces, ¿qué? ¿Y nosotros qué somos para el Brasil? No, o sea, los productores de soja. Posiblemente lo que ocurra, si esto se termina confirmando, ¿verdad? Porque falta esta decisión, posiblemente lo que ocurra sea que... El Parlamento. Claro, que desaliente la producción de soja en el Brasil. Entonces, si Brasil iba a hacer 160 millones de toneladas, tal vez haga 150 o 140. Eso va a hacer escasear relativamente la soja en el mundo. Relativamente. Sí. Y va a levantar el precio. Como nosotros no tenemos regímenes tributarios parecidos a eso, nosotros tenemos un sistema de IVA en Paraguay, en el régimen sojero, o en el régimen granelero en general. Seguramente lo que va a terminar ocurriendo va a ser que el precio de la soja en el mundo suba. ¿Y nosotros nos beneficiamos? Claro, nosotros nos beneficiamos con ese mayor precio. Nuestros agricultores, ¿verdad? Sí, no, ya sé. Esto hace que entre mayor cantidad de divisas al Paraguay, que el agricultor esté mejor, en condiciones mejores. Paraguay está en el puesto sexto, sí, en el rubro soja. Brasil es número 1. Brasil es el número Estados Unidos segundo. Argentina en el puesto 3. El cuarto es Canadá. Sí. Y después viene China. China, la gran China. Y después nosotros, una pulguita acá. Pero somos jugadores en este negocio, ¿verdad? Jugadores importantes, creo yo. ¿Y eso se sabe afuera, che? Sí se sabe. Cuando vos te vas a hablar, es simpático yo, en mi recorrido financiero a nivel internacional, que se dieron dentro y fuera del Estado, digamos, ¿verdad?
Cuando vos hablás del sistema financiero paraguayo, el sistema financiero paraguayo es un sistema de número más, número menos, 20.000 millones de dólares. Te miran y te dicen, es un negocito, ¿verdad? Claro. Tiene un negocito usted ahí. Imagínate vos que acá todos los bancos sumados, todas las financieras sumadas son 20.000 millones. Yo recuerdo que me dicen una vez un funcionario de JP Morgan, me dice, pero escuchame una cosa. Vos venías a hacer una emisión como ministro de Hacienda para el país de 500 millones de dólares. Nosotros acabamos de hacer la emisión para Amazon, que compró Whole Foods, en 17.000 millones de dólares. O sea, los números de Paraguay en realidad son chicos, excepto cuando habla de soja. Ah, sí. Cuando habla de soja, ya los números empiezan a mirarte con otros ojos. Te dicen, ¿Y a qué se debe eso? Y porque es un negocio relativamente grande, ¿verdad? Dentro del rubro, mira que Paraguay es 3% de la producción mundial, ¿eh? Paraguay. Es 3% de la producción mundial, que no es mucho, no genera grandes cambios. Pero hoy, por ejemplo, ves que... ¿Cuál es el mayor...? ¿Brasil cuánto es en porcentaje mundial? Y Brasil hoy está en el 40 y pico %. Ah, sí. En el orden del mundo. Sí. Rubro soja. 45% y Paraguay en el 3%. En el 3%. Que es más o menos la misma relación que tenemos en carne también, ¿eh? Justamente, esta cuestión de los frigoríficos brasileños. Yo estuve escuchando que vos tuviste vos diste en el clavo, ayudaste al gobierno, tengo entendido, me corregís, al gobierno del Uruguay, porque los frigoríficos brasileños que están acá en Paraguay imponen el precio del ganado vacuno, elevándolo, ya que dominan el mercado de nuestro país. No sé, los frigoríficos brasileños, no sé, son varios, son muchos, y los productores paraguayos de la cuestión ganadera se dejaron estar, porque ellos se hubieran unido todos para hacer como una suerte de cooperativa y ellos mismos generar sus propias ventas otra vez entre ellos e impedir que los brasileños ingresen con sus frigoríficos acá y hagan lo que se les vengan ganas con el precio de la carne. No sé, yo estoy entendiendo así, no sé si me tenés que corregir o... Te explico cómo es más o menos el negocio, ¿verdad? Este es un negocio, la definición de esto en economía se llama, esto es un oligopsonio. Oligopsonio. Sí, este es el nombre técnico, ¿verdad? Sí. Un oligopolio habrás escuchado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué quiere decir un oligopolio? Quiere decir que en un mercado determinado hay pocos oferentes y muchos demandantes. El oligopsonio es al revés. Hay muchos oferentes y pocos demandantes. Es el caso del ganado en Paraguay. Nosotros tenemos 140.000 productores ganaderos en Paraguay. 140.000, sí. Y tenemos hoy empresas frigoríficas que compran para exportación, tenemos 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado, en la industria de la carne? Lo que ocurre en la industria de la carne es que dos empresas brasileras, manejan hoy el 70% de la demanda. Claro, por eso la suba de ganado. Pero yo hago un paréntesis ahí, disculpame rápidamente y desordenadamente. ¿Y por qué se dejó que avancen los brasileños en nuestro territorio? ¿Por qué no en ese aspecto? La óptica del positivismo económico, comercial. ¿Por qué nosotros no le ganamos de mano a ellos sabiendo que, porque nosotros somos los que criamos el ganado y qué sé yo? Ellos construyen un frigorífico. Mira, pero la carne se les va de lo que nosotros alimentamos y qué sé yo, al ganado X. Claro. ¿Y por qué nosotros no le ganamos de mano o cuando vimos que ellos se acercaban a tal meta, nosotros no empezamos también a
a subir la cuesta, como quien dice. Y mira, creo que se reaccionó tarde, ¿verdad? Claro, como siempre. Creo que se reaccionó tarde. Creo que, a ver, el negocio de cría de ganado es totalmente distinto al negocio industrial del ganado, ¿verdad? No quiere decir que vos seas un buen ganadero, no quiere decir que vayas a ser un buen industrial y viceversa, ¿verdad? Son negocios de barreras de entrada muy elevadas. Para que vos tengas una idea, y este es un número muy redondo, ¿verdad? Pero hacer un frigorífico que faene una cabeza por día cuesta $50,000. Los frigoríficos tienen que tener economías de escala. O sea, hoy se hablan de frigoríficos de mínimo 1,000 cabezas por día. O sea, un frigorífico cualquiera te sale $50 millones. ¿Y este Victoria que se va a inaugurar ahora? Y está en ese orden más o menos. Pero eso es solamente lo que se llama el CAPEX. Es decir, CAPEX. Claro, solamente la inversión inicial. Es decir, la construcción, las obras civiles, la máquina, etc. El predio. Y necesitas más o menos el mismo monto en capital operativo. O sea, si vos tenés un frigorífico que te costó $50 millones, necesitas otros $50 millones. 100 ya son ahí, sale. Para comprar el ganado. Claro. Entonces no, es muy fácil entrar a este negocio. Entiendo. No es cualquiera que tiene $100 millones, ¿verdad? Ahí entiendo, sí, claro. Entonces, esta es una cuestión que es sumamente importante de tenerla en cuenta, ¿verdad? Entonces, si vos te unís, claro. Si vos te unís y haces la cría del ganado y también la cuestión de exportar la carne a través del frigorífico y compañía, ¿sí? Tenés las dos cosas. Pero un grupo de gente interesante, importante, como una gran cooperativa que se haga. Correcto. Yo mira, eso planteé en reuniones de ganaderos en algún momento dado. Y te digo una cosa también que es muy interesante de tenerla en cuenta. Muchas de las empresas ganaderas son sociedades anónimas o SRL. Son personas jurídicas, no personas físicas. Sí. Vos sabés que vos no podés hacer una cooperativa con personas jurídicas acá en Paraguay. ¿No? No. O sea, vos sos Bruno Masi, persona física, y yo soy Manuel Ferreira, sociedad anónima. Nosotros no podemos hacer juntos una cooperativa. Ahora, Bruno Masi y Manuel Ferreira sí pueden hacer una cooperativa. Sí. Como personas físicas. Es el caso de los menonitas en Paraguay. Los 3 frigoríficos menonitas tienen esta característica. Sus socios son personas físicas. ¿Verdad? A diferencia de los ganaderos en general, que muchos son personas jurídicas, ¿verdad? Muchos de ellos son personas jurídicas. Entonces, esto también es un impedimento, ¿verdad? Y bueno, decime, ¿qué pasó ahí en Uruguay? Porque a mí tu nombre sonó muy importantemente ahí. Como que vos frenaste la introducción, entre comillas, de estos grandes frigoríficos brasileños que querían una suerte de adueñarse de todo el porcentaje ahí de allá en el Uruguay, digamos. Como que el gobierno rechazó esa unidad o la posible compra de algún otro frigorífico allá en el Uruguay por parte de frigoríficos brasileños que actuaban acá en Paraguay. No sé si estoy... Bueno, te voy a contar la historia, ¿verdad? En realidad yo formé parte de un equipo, ¿verdad? Contratado por las asociaciones de productores del Uruguay, que contrataron a 3 grandes economistas de Uruguay, Isaac Alfi, que fue ministro de Hacienda del Uruguay, Julio de Brum, que fue presidente del Banco Central del Uruguay, y Carlos Eteneri, que fue el gran negociador de la deuda en la crisis uruguaya del año 2002, ¿verdad? Con el Corralito yo pasé a integrar parte de ese equipo, ¿verdad? Hace 22 años. Sí. Realmente gente profesionales muy prestigiosa. De primera línea, ¿verdad? Y bueno, te tuvieron en cuenta y te respetaron desde aquel momento. A ellos les interesaba el caso paraguayo.
¿Por qué les interesa el caso paraguayo? Porque Paraguay es muy parecido a Uruguay en el siguiente sentido. Nosotros producimos más carne de la que podemos consumir. Entonces, dependemos de los mercados internacionales. Nosotros tenemos que exportar. Este no es el caso de Argentina o de Brasil, que tienen mercados internos muy grandes. Consumen su carne. Argentina y Brasil consumen el 80% de su carne. Nosotros consumimos en el orden del 20 o el 30% nomás. Y el resto se exporta. Y el resto se exporta. No hay capacidad de consumir toda la carne, que es el mismo caso del Uruguay. Es el mismo caso del Uruguay. Entonces a ellos les interesaba mucho la situación de Paraguay por esa similitud que se daba en estos casos. El caso de Minerva específicamente, que quiso, tengo entendido... Allá lo que pasó fue que Minerva hace un arreglo global con Marfrig. En el mundo existen 3 grandes empresas que manejan gran parte del negocio de la carne vacuna, sobre todo, y otras carnes también. Minerva es una en de el ellas. mundo. La más grande es JBS. JBS, sí. La segunda es Marfrig y la tercera es Minerva. Estas empresas Y son todas brasileñas. son todas brasileñas. Qué notable. ¿Por qué son todas brasileñas? Porque el BNDES, el Banco de Desarrollo del Brasil, en la época anterior de Lula, no en esta presidencia, sino en las presidencias anteriores de Lula, decidió tomar una decisión de expandir estos negocios y le dio cualquier cantidad de dinero Carta blanca. a estas empresas. Tal es así que ellos no manejan solamente el negocio en el Brasil. En Estados Unidos tengo entendido también. En Australia, en Nueva Zelanda. Manejan el negocio en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Algunas de estas empresas lo hacen. En Europa. Estas empresas son empresas globales que se han ido manejando. Son empresas hiperapalancadas, es decir, empresas con un nivel de pasivo gigantesco. Tan grande era el pasivo de JBS que JBS no pudo pagar su pasivo y le tuvo que entregar acciones al BNDES. El BNDES es accionista hoy de JBS. Creo que en un 30%, si mal no recuerdo. Hoy están empezando a aparecer grupos árabes. Los árabes les interesa mucho manejar el negocio de alimentos por la zona donde viven, ¿verdad? Obviamente. Son zonas donde es difícil producir casi cualquier cosa. Y por el dinero que tienen también. Tienen dinero remanente del petróleo, pero quieren garantizar el negocio. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una empresa árabe que está invirtiendo mucho en Minerva puntualmente y en Marfrig también. Y en el caso del Uruguay. Hacen un negocio donde Minerva tiene actualmente 4 frigoríficos en el Uruguay y Marfrig tiene otros 4. 8 en total. Y Marfrig y Minerva le hace una oferta para comprarle 3 de los 4 frigoríficos a Marfrig. Se iba a quedar con 7 frigoríficos y Marfrig con 1. En Uruguay, a partir de cierto monto, que es un monto relativamente bajo, cualquier compra o fusión de empresas tiene que ser reportada a la Comisión de la Competencia. Se reporta esta... Es la que fiscaliza, sí. Es lo que en Paraguay es la CONACOM, la Comisión Nacional de la Competencia, que tiene algunas características institucionales distintas en el Uruguay, ¿verdad? Y los afectados pueden pedir que se analice esto y pueden pedir que no se lleve adelante esta operación, ¿verdad? Impedir eso. Claro, entonces las asociaciones de productores uruguayos dijeron, esto no nos conviene a nosotros porque vamos a terminar igual que Paraguay, dijeron, ¿verdad? A eso yo. Eso es lo que dijeron, ¿verdad? Vamos a terminar igual que Paraguay, y contestaron esto. Ahí fue que entramos a trabajar con este equipo de gente que te decía. Que trabajamos en todo el documento, digamos, en varios aspectos, y particularmente yo en la parte de Paraguay, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, pasan los minutos, pero hay un tema
necesitamos la respuesta tuya. El caso de Brasil, que quiere utilizar su moneda para el pago de la compra de energía de Itaipú. Digamos, eso nos va a nosotros, va a ser feo para nosotros y bueno para Brasil, y vamos a nosotros darle la carta blanca para que Brasil maneje a su antojo la moneda de compra de la energía no por parte del dólar en este caso, o sea que se aparta el dólar y se crea una nueva moneda que sería el real brasileño, ¿verdad? Porque ellos son los que compran la energía. ¿Eso se podría dar y nos afecta negativamente a nosotros? A ver, esta fue una propuesta del director general, del director general de Itaipú, del lado margen izquierda del brasilero. El brasilero. Berri. Ennio Berri. Y entre paréntesis te digo que me encontré la otra vez con el ex canciller Eladio Loizaga. Sí. Y me dijo, escuché lo que dijiste en la radio y te quiero agregar algo más, y aprovecho para decirlo ahora. Hay que cambiar el tratado para poder hacer eso, porque en el tratado está que se tiene que hacer en dólares. En dólares, claro. Y no hay revisión del tratado. Hasta ahora. No. Ahora hay revisión de anexo C, pero no de todo el tratado. No, todo no, claro, entiendo. Más o sea allá que de no eso, se puede hacer entonces. no se puede hacer. Pero más allá O Paraguay puede escudarse en eso. Y Paraguay tendría que usar ese argumento. Más allá de eso, a nosotros no nos conviene esto. ¿Por qué no nos conviene? Fíjate que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, recibe hoy alrededor de 600 millones de dólares año de Itaipú. En dos conceptos. Sí. Royalties y compensaciones por cesión de energía. Por 3 años. No. Venimos recibiendo esto desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Estos números no cambiaron. No. A esto se le suma lo otro del acuerdo final. Pero estos 600 millones de dólares venimos recibiendo todos los años. Paraguay tiene una deuda. O sea, 600 más 200 millones que serían lo que van a llegar ahora. No. Estos 600 más 650 millones. 650. En total son 1.250 millones que vamos a recibir. A 1.200 millones. Claro. De estos 650 que va a recibir Paraguay, ya recibe hoy alrededor de 450. Que es un acuerdo que se hizo durante el gobierno de Marito. 1.200 es lo que se va a recibir. 1.250, sí. 1.250 en 3 años, digamos, o sea, por año en 3 años. Durante 3 años. Sí, por año durante 3 años. Y después desaparece este 650. Justamente, a eso iba. Este 650 desaparece, pero esto no. Siguen los 600. Esto nosotros venimos cobrando desde hace muchos años. La pregunta es qué se hizo con esa plata. No, yo te cuento lo que se hizo. Vamos a entrar en eso. No, pero yo te cuento lo que se hizo. A ver. Gran parte de este dinero hoy se usa para pagar intereses de la deuda. Nosotros tenemos una norma. Deuda de 50 años de la No de Itaipú, del Ministerio de Hacienda, del Estado paraguayo. Fíjate que hay una norma acá, que es la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley 1535, que dice una cosa muy puntual en su artículo 40. Dice, vos podés pagar, con deuda nueva, podés pagar el capital de deuda vieja, pero no los intereses. Los intereses los tenés que pagar con recursos genuinos del Estado. Paraguay tiene una deuda de más o menos 18 mil millones de dólares hoy, que está colocada... Es lo que se gasta por año también acá para sostener el país. Eso mismo, en cifras similares. No, esa es la deuda histórica, sí, ¿verdad? No, ya sé, pero acá también por año sale ahí del Parlamento el hecho de que Paraguay tiene que gastar cerca de 18 mil millones para pagar todo su andamiaje. Estamos más o menos 14.500 millones por año. Sí, bueno. Pero esa deuda
hace un cálculo fácil, está colocada más o menos a valores de alrededor del 4%. En promedio, digo, ¿verdad? Esos valores del 4% da 720 millones de dólares sobre los 18.000, tal vez un poco menos, porque es 17.000 y algo. Sí. Pero pongámosle 700 millones de dólares. Lo cual hace que el Ministerio de Hacienda tenga que conseguir 700 millones de dólares por año para pagar los intereses de la deuda. Eso es parte de lo que se llama el gasto rígido. En otras palabras, eso no puede dejar de pagar. Porque vos dejas de pagar eso y te declaran en default y es un desastre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo el Ministerio de Hacienda? Recibe... El Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, perdón. Recibe los 600 millones de dólares. Compra 100 más. Compra. Claro, compra en el mercado 100 más, junta la plata y paga, ¿verdad? A los distintos acreedores. Con el capital no hay problema, porque cuando vence el capital lo que se hace es emite un bono y con ese bono se paga el capital del nuevo bono y así se va, ¿verdad? Este número sobrepasó el ingreso en dólares del Ministerio de Economía. El gasto en dólares lo sobrepasó. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque quiere decir que el Ministerio de Hacienda, que tiene mucho dinero, tiene que salir al mercado a comprar dólares. Y eso hace subir el dólar. Y tenemos que manejar nuestra moneda, entonces, querido Manuel. ¿Por qué la deuda nuestra está en dólares y puede hacérsela en guaraníes, me imagino? Se está empezando a hacer es una moneda estable desde hace 80 años. ¿Por qué no potenciar el guaraní? Pero eso tiene que saber la gente, Bruno. Sí, por eso fíjate que yo hago la primera emisión de bonos paraguayos y esa primera emisión es lo que se llama un plain vanilla, le dicen, ¿no era? Nada raro. Es la emisión más común que hacen casi todos los países del mundo. Lo que no hacen son países porque están con problemas muy... Nosotros hacemos la primera emisión de bonos el 17 de enero del 2013. Es la emisión inaugural más exitosa de la historia de la ley americana. Pero la tenemos que hacer en dólares. Porque nadie conocía Paraguay. Cuando nosotros nos vamos y nos reunimos, recorrimos prácticamente todo el mundo buscando inversores para eso. Con la gente del Banco Central, del Ministerio de Hacienda en aquel momento. Nuestra presentación comenzaba con un mapa de dónde quedaba Paraguay. Claro, famoso. A mí me acuerdo que un profesor americano me dijo: vos sos el tercer paraguayo que yo conozco, ahora creo que ya existe el país. Y que no somos Uruguay también. Que no somos Uruguay. Entonces vos tenías que mostrar un mapa y decía: acá está Paraguay. Así comenzaba nuestra... ¿Y ahora cómo estamos nosotros? Han pasado 11 años de eso. Obviamente Paraguay se ha vuelto muy conocido. La plataforma de Bloomberg. Esto le escuché decir a Santi Peña, que Santi Peña me acompañaba en estas visitas, ¿verdad? En estos recorridos que se llaman roadshows, ¿verdad? Roadshows. La plataforma más famosa en economía y en finanzas se llama la plataforma de Bloomberg. Sí, Bloomberg, sí. Que tienen todos los bancos, tienen todos los inversores, etcétera. Vos ponías Paraguay y no salía nada. No existía. La gente decía: ¿qué es Paraguay? ¿Es un lago? ¿Qué? Todo el mundo creía que éramos parecidos a Argentina. Decía: estos están pegados a Argentina, estos deben ser iguales que Argentina. Nosotros teníamos que despegarnos de Argentina. Entonces no es que no se conocía nuestra moneda. No se conocía el país. No se conocía a la gente. Nadie sabía quién era el presidente. ¿Dónde quedaba? Nada. No sabía. Y ahora hay que hacer conocer nuestra moneda para que también, estando fuera de nuestro territorio, aparezca nuestra moneda en el listado, la planilla de cotizaciones de moneda, porque nuestra moneda es mucho más valiosa. Atendé lo que pasó este año.
Atendé de lo que la pasó. moneda de nuestros vecinos y nos figuramos nosotros. Sí, pero atendé lo que pasó este año. En febrero de este año, 11 años más tarde, el Paraguay puede hacer su primera emisión en guaraníes. Y entró la gente a invertir en guaraníes. Lo cual es un logro importantísimo. No para el gobierno, para el Estado paraguayo. Es algo tan importante. Y hoy el Ministerio de Economía está en un proceso de reconvertir la deuda a guaraníes. Sí, justamente. Pero ese es un proceso lento, ¿verdad? No, es un proceso rápido. Bueno, y hasta acá vamos, porque vos sos un libro abierto y cómo me gustaría, ya te invito de vuelta acá ante el público, que vuelvas otra vez, Manuel, porque, qué sé yo, tantas cosas nos estás enseñando, y te lo digo honestamente. Y yo quisiera en lo personal que el guaraní se potencie y que se respete al guaraní y que estando nosotros lejos de nuestra geografía aparezca ahí en la tabla de cotizaciones guaraní, tanto respecto al dólar o a lo que sea. ¿No? Esperemos que eso ocurra. Yo veo que va a tomar mucho tiempo todavía eso. Porque somos un país chico y una economía chica todavía. Y esto de manejar nuestra cuenta en guaraníes y no en dólares con aquellos que nos prestan el dinero, digamos, ¿se podría dar eso o no? Yo creo que no. ¿Eso no? Y yo creo que no creo que haya gente en el gobierno que esté de acuerdo con eso. Y nuestra deuda como Estado paraguayo, o sea, tiene que seguir el dólar, digamos. Nosotros debemos ¿cuánto afuera? 18.000 millones de y dólares. Más o menos eso. ¿Y cómo podríamos potenciar, y con esto cierro, el guaraní? ¿Internamente se beneficia esto o nos beneficiaría esto o lo que nosotros debemos pagar en guaraníes? Lo que debemos lo pagamos en guaraníes. ¿Se podría llegar a eso o no tampoco? Estamos empezando ese proceso. Eso es lo que te digo. Este año, en febrero, se hizo una emisión en guaraníes de 500 millones de dólares más o menos, pero en guaraníes. Eso es beneficioso. Y eso es positivo, ¿verdad? Obviamente de ver en nuestra propia moneda a nivel internacional, ¿verdad? ¿Y eso hace Brasil también en la suya? Brasil también está haciendo, pero la moneda es mucho menos demandada y las tasas son más altas. Eso es algo muy positivo. ¿Y para cómo Paraguay. va a imponer Brasil entonces en Itaipú que paguemos nosotros? No va a poder imponer. No va a poder. Creo que este es un desafío para el gobierno, ¿verdad? Que no acepte este tipo de cosas. Pero yo creo que hay mucha coincidencia en ese sentido entre lo que nosotros estamos planteando desde el sector privado y lo que se dice desde el gobierno, ¿verdad? ¿Te escucha vos, Santi Peña, también? Tenemos muy buenas relaciones, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos... Y desde el punto de vista económico que él maneja, así como vos, ¿está haciendo bien su trabajo? Bueno, creo que para eso necesitamos otro programa, ¿verdad? Bueno. Pero... No, está bien. Siempre hay coincidencias y disidencias. Y disidencias. Bueno, con eso ya dijiste todo. Bueno, Manuel Ferreira, muchísimas gracias.